¿Sientes tristeza, pesar, angustia? La Iglesia Adventista del Séptimo Día trae a ti Paz para tu alma, un programa que busca darle sentido a tu vida. Paz para tu alma. Uno de los problemas más dolorosos que más marcas dejan en el matrimonio o que pueden incluso destruir o está destruyendo el matrimonio es el problema de la infidelidad. Estarás de acuerdo conmigo, tanto del hombre como de la mujer, aunque está más cargado hacia el varón. Tal es el tema de la infidelidad hoy día que se ha vuelto algo normal, de forma que cuando dos personas casadas llevan mucho tiempo, muchos años casados y alguien platica con ellos y les pregunta y nunca han sido infieles el uno para con el otro, dicen, no, le parece demasiado raro. ¿Cómo es posible que dos personas puedan permanecer juntos, fieles durante tanto tiempo, durante tantos años, sin una pizca de infidelidad? Eso es imposible porque hoy día eso no existe, dicen. O sea, hoy día el hombre que no es infiel, pues no es hombre. A ese grado hemos llegado. Entonces, en esta ocasión, vamos a tratar este asunto de la infidelidad. No para que ocurra, por supuesto, sino todo lo contrario, para que no ocurra en tu matrimonio. Aunque la gente lo normalice, para los que creemos en la palabra de Dios, para los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, para los que hacemos de la Biblia nuestra guía, la infidelidad no es normal. La infidelidad es parte del proceso de degeneración de la relación matrimonial y en esta ocasión quisiéramos enfocar este asunto desde el punto de vista bíblico, especialmente desde un pasaje de la Biblia que nos habla de la infidelidad del pueblo de Dios para con Dios, haciendo las correspondencias adecuadas con el matrimonio y la analogía, de forma que a través de este estudio de la Biblia podamos encontrar cuáles son los pasos que llevaron al pueblo de Dios para ser infiel, que son los mismos pasos que llevan a un hombre o a una mujer para ser infiel en su matrimonio. Así que te doy la bienvenida una vez más a tu programa Paz para tu alma en su sección Familias de Fe, un programa que intenta darte herramientas, tips, consejos, todo aquello que recogemos en la vida, en los libros, en la Biblia de manera especial, en el Espíritu y Profecía, con tal de ayudarte o de ayudarnos mutuamente para que nuestros matrimonios, nuestra familia, sean matrimonios y familias fuertes, seguros y que podamos permanecer en fidelidad durante todo el tiempo hasta que la muerte nos separe como así lo estableció el Señor. Así que gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Vamos a iniciar entonces el tema de esta ocasión, recordándote también que puedes escribir en el chat de las plataformas por donde se transmite este programa, que es YouTube y Facebook, pero también puedes escribir al 22 82 83 42 40 para que las personas que están al pendiente de tus mensajes pues también puedan responderte y aquí en Paz para tu alma podamos saber cómo estás y también podamos orar por tus diferentes necesidades. Así que comparte también este programa con aquellos que creas tú que lo necesitan y esperamos que sea de bendición para todos. Vamos a iniciar entonces en esta mañana abriendo la palabra de Dios. Y para hacerlo, vamos a hacer una corta oración para que Dios ilumine nuestra mente. Oremos. Querido Dios y Padre eterno, pedimos tu bendición en esta hora para que podamos meditar en tu palabra y a través de ella tú nos orientes y nos digas el camino que debemos seguir para poder ser fiel en nuestro matrimonio y sobre todo también fieles a ti, bendito Dios. En el nombre de Jesús rogamos tu bendición. Amén, Señor. Bien, el pasaje que vamos a estudiar en la Biblia, y voy a invitarte para que tengas tu Biblia a la mano porque esta vez no va a aparecer nada en tu pantalla. Vamos a dedicarnos a la Biblia en esta ocasión, la palabra de Dios. Y el pasaje que vamos a estudiar se encuentra en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, y el capítulo 13. El capítulo 13 de Jeremías, te voy a dar tiempo para que tomes tu Biblia
y busques el libro de Jeremías. Está más o menos a la mitad, ¿no? Un poquito más allá de la mitad de la Biblia. El libro del profeta Jeremías, capítulo 13, capítulo 13. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Puede ser en tu Biblia o puede ser en tu dispositivo, en tu iPad, en tu teléfono, etcétera, o en la Biblia misma. Capítulo 13 de Isaías se titula La señal del cinto podrido. Es un capítulo muy interesante. Dice, así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino, cíñelo a tu cintura, pero no lo metas en agua. Versículo 2. Compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo ceñí a mi cintura. Vino a mí por segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, el cual ciñe tu cintura, levántate y ve al Éufrates y escóndelo allí en la hendidura de una peña. Fui pues al Éufrates y lo escondí como Jehová me había mandado. Versículo 6. Después de muchos días, me dijo Jehová, levántate, ve al Éufrates y toma el cinto que te mandé esconder allí. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, pero el cinto se había podrido y ya no servía para nada. Esta parábola, o vamos a llamarle parábola en acción, todo esto que Dios le manda hacer al profeta de comprar un cinto, de no lavarlo, de usarlo, de llevarlo al Éufrates, de esconderlo en un hueco por ahí, y después de muchos días ir a recoger ese cinto y descubrir que el cinto estaba podrido, todo esto tiene un propósito de parte de Dios para con el profeta. Entonces, el profeta está grabando en su mente en este momento todo lo que ha ocurrido. Agarra el cinto y está podrido, dice, y no sirve más para nada. Entonces, el versículo 8 dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Es decir, el cinto podrido representaba a alguien, representaba al pueblo de Dios, Judá y Jerusalén. El pueblo de Dios se había ido deteriorando en su relación con Dios, y esto había producido precisamente que esa relación, al deteriorarse, pues se había debilitado tremendamente y Dios no estaba de acuerdo con lo que había ocurrido, de manera que el pueblo, en lugar de ser bendecido, ahora estaba recibiendo maldición. Por eso la figura del cinto podrido. Y Dios dice, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. ¿Por qué Dios dice todo esto? Bueno, el versículo 10 dice, este pueblo malo que no quiere escuchar mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirlos y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que ya no sirve para nada. Porque como el cinto se ajusta a la cintura del hombre, así hice que se ajustara a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que fuera mi pueblo y para renombre, para alabanza y para honra, pero no escuchar. Bueno, aquí estamos hablando, o Dios está hablando aquí de su relación con su pueblo. Dice Dios, Dios es el esposo, el pueblo, recordemos, es la esposa, es una relación matrimonial. Y Dios dice, como esposo, yo le di todo a mi esposa. Yo le di todo para que tuviera honra, para que fuera de renombre. El problema es que el pueblo no aceptó lo que yo le di. En lugar de eso, el pueblo hizo varias cosas. El pueblo de Dios hizo varias cosas. Y lo hizo por un periodo de tiempo largo que permitió que la relación se echara a perder, o que el cinto, que es la figura que se está ocupando aquí, que el cinto se pudriera. Recordemos, el cinto se pudre porque se puso en un lugar húmedo y después de muchos días Dios le dice a Jeremías, ve a buscar el cinto. O sea, pasó bastante tiempo y todo ese tiempo dio lugar para que los elementos que convivían con el cinto pues lograran que se pudriera y se echara a perder. Lo mismo pasa en el matrimonio.
Cuando nosotros dejamos pasar mucho tiempo sin hacer lo que debemos hacer, o sea, mucho tiempo sin el esposo proveer para la esposa, mucho tiempo sin la esposa proveer para el esposo, mucho tiempo sin demostraciones de cariño, mucho tiempo sin estar juntos, mucho tiempo sin intimidad, mucho tiempo sin fortalecer la relación, cuando pasa mucho tiempo sin que hagamos nosotros lo que necesitamos hacer para fortalecer nuestro matrimonio, se echa a perder la situación. Pero los pasos que dio el pueblo para cometer este adulterio espiritual son exactamente los mismos pasos que podemos dar nosotros, o sea, que estamos en peligro de dar nosotros para también cometer adulterio en nuestro matrimonio. Y por eso la importancia de este pasaje para los matrimonios. Y por eso quisiéramos que pusieras mucha atención para que veas cómo el pueblo durante un tiempo hizo ciertas cosas que al últimas lo llevaron a adorar otros dioses, así como en el matrimonio, al hombre o a la mujer lo va llevando, estos pasos lo van llevando para relacionarse con otro hombre o con otra mujer, cayendo así en el adulterio en el matrimonio. ¿Y cuáles fueron esos pasos que dio el pueblo y que corremos el riesgo también de dar nosotros? Vamos a comenzar con el primero. El primer paso que dio el pueblo de Dios se encuentra en el versículo 10. Fíjate lo que dice. Por favor, atención a la palabra allí si la tienes en tu mano. Dice, este pueblo malo que no quiere escuchar mis palabras. Este pueblo malo, así se refiere Dios a su pueblo, a su esposa. Le dice, este pueblo malo, o sea, ha cambiado. La bondad se ha vuelto maldad. El amor se ha vuelto odio, rencor. ¿Por qué? ¿Por qué dice? ¿Por qué el pueblo ha caído allí? Dice este pueblo malo que no quiere escuchar mis palabras. O sea, el deterioro en las relaciones es cuando no hay comunicación. No quiere escuchar mis palabras. ¿Las palabras de quién? Las palabras de Dios o la palabra de Dios. El deterioro espiritual en nuestra relación con Dios inicia cuando dejamos de escuchar la palabra de Dios. Por eso se nos amonesta una y otra vez que los que hemos decidido seguir a Cristo debemos cada día dedicar tiempo suficiente para estudiar la palabra de Dios. Debemos dedicar cada día tiempo suficiente para estar en comunión con Dios a través de su palabra y a través de la oración. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, escuchamos lo que Dios nos dice a través de ella, y cuando oramos, le decimos a Dios lo que pensamos en cuanto a lo que hemos leído, en cuanto a lo que nosotros pensamos de Él. De esa forma se constituye un diálogo bonito, un diálogo especial entre nosotros y Dios que nos fortalece espiritualmente. Pero ¿cuál fue el problema del pueblo? Dice, no quieren escuchar mis palabras. O sea, venía el profeta, le hablaba al pueblo, pero el pueblo dice, no me interesa escuchar la palabra de Dios. Y se iban por allá. Venía otro profeta, quería decirle el plan de Dios. No queremos. Entonces, cuando nosotros no queremos escuchar la palabra de Dios, nuestro ser espiritual se va debilitando. Y cuando el ser espiritual se va debilitando, entonces el ser carnal es el que va tomando fuerza. Los deseos de la carne y los deseos del pecado van tomando fuerza y comienzan a controlar nuestra vida. Por eso la importancia en el matrimonio de que como pareja dediquemos suficiente tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y yo le he dicho en varias ocasiones cuando presentamos estos temas a la iglesia, le he dicho, por ejemplo, a las hermanas, a las mujeres, ¿usted quiere un marido fiel? Lo que necesita no es andarlo vigilando. Lo que necesita es cerciorarse de que su marido estudia la palabra de Dios todos los días por la mañana. Vigile eso. Si usted se levanta de madrugada y ve dónde está su esposo y lo encuentra en su estudio, en su sofá, en su silla, no sé, con la Biblia abierta y estudiando la palabra de Dios, eso es una garantía de que usted va a tener un marido fiel. ¿Por qué? Porque cuando el hombre dedica tiempo a estar con Dios, Dios toma posesión a través del Espíritu Santo de esa persona. Y entonces el enemigo va a venir a tentarlo. El enemigo va a venir a desviarlo, pero no va a poder porque está protegido.
¿Por qué está protegido? Porque está cubierto por la gracia del Señor y está en armonía con la voluntad de Dios. Está teniendo comunión todos los días con Cristo, con Cristo. Entonces, eso es una garantía, la verdad, porque si tú como esposa te levantas temprano a estudiar tu Biblia, pero ves que tu esposo se queda dormido, no se levanta, no estudia, él podrá ser cristiano, él podrá ser miembro de la iglesia, incluso podrá ser líder, pero si no estudia la palabra de Dios, créeme, tu marido se está debilitando. Se está debilitando espiritualmente y cuando uno se debilita espiritualmente es presa fácil del enemigo. Entonces sí hay riesgo. Entonces sí hay mucho riesgo de que te sea infiel. Por lo tanto, lo que tienes que hacer entonces es vigilar, es animar a tu esposo para que todos los días estudie la Biblia, se fortalezca espiritualmente. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es la clave. Esa es la clave para evitar la infidelidad en el matrimonio. Es la clave también para evitar la infidelidad para con nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si eres una dama, si estás casada, vigila que tu marido sea un marido cristiano, que realmente estudie la palabra de Dios y ora por él para que Dios lo defienda en momentos de tentación. Pero también la infidelidad viene por parte de la mujer, no siempre es solamente del hombre, aunque está más generalizado en el hombre, pero la mujer también es infiel de repente y ocurre lo mismo. Por lo tanto, el marido debe vigilar que su esposa sea una mujer santa, una mujer cristiana que tiene comunión con Dios a través del estudio de la palabra. Entonces, si ella va a vigilar que yo estudie, pues yo también voy a vigilar que ella estudie. Vamos a ayudarnos. Vamos a ayudarnos mutuamente para que todos los días nos levantemos muy temprano y tengamos comunión con Dios. Estudiemos la palabra, estudiemos la Biblia, sepamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y eso, mientras estemos bien con Dios, mientras estemos bien conectados con Dios, vamos a poder estar conectados también entre nosotros como pareja. Y los años van a pasar, pero mientras no nos desconectemos de Dios, vamos a poder ser fieles. ¿Qué pasó con el pueblo? Dice a la escritura, este pueblo malo. ¿Por qué se hizo malo? Porque no quiere escuchar mis palabras, porque rompió relaciones con el Señor, rompió relación con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir todo nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Entonces es bien importante que si queremos ser fieles y permanecer fieles durante toda nuestra vida, estemos en plena comunión con Dios, en pleno contacto con nuestro Padre Celestial a través del estudio de la palabra de Dios y también a través de la oración. El otro punto que menciona aquí la Escritura y que es sumamente importante, dice el versículo 10, este pueblo malo que no quiere escuchar mis palabras, luego dice, que anda en las imaginaciones de su corazón, que anda en las imaginaciones de su corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, pues habla de los pensamientos, habla de la mente. Y al decir aquí las imaginaciones de la mente, o sea, nuestra mente tiene la capacidad de imaginar. Hay cosas que vivimos solamente en la mente y las disfrutamos. Yo escuché en cierta ocasión cómo es que los soldados o los guardias aguantan tanto tiempo, tantas horas de pie en una sola posición cuando están de guardia. Y quise saber cómo le hacían, porque la verdad es bien complicado estar en una sola posición. Y entonces descubrí, por lo que investigué, que hay una técnica para lograrlo. Y la técnica es usar la imaginación. Entonces, tienes que estar parado por una hora, tienes que usar tu imaginación. Y entonces con la imaginación comienzas a elaborar con tu imaginación todas aquellas cosas buenas y bonitas que tú disfrutas. Comienzas a recordar momentos especiales, lugares a donde fuiste, personas con las que estuviste y en tu mente comienzas a desarrollar un diálogo con esas personas o con aquellos lugares, aquella música que te gusta y comienzas a reproducir todo eso en tu cabeza. Entonces todo eso en tu cabeza, en tu imaginación,
va a ayudar para que tu cuerpo aguante todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque le vas a inyectar dopamina prácticamente. O sea, que a través de todos esos buenos recuerdos va a haber placer en el cerebro, se va a producir la dopamina, que es la hormona del placer o el químico del placer. Y entonces con esto tu mente va a aguantar y tu cuerpo va a aguantar. Yo pensé, ¿será posible esto? Voy a probarlo, voy a comprobarlo. Y entonces un día que venía viajando en autobús de un lugar a otro, pero bastante lejos, que iban a ser como unas 3 horas más o menos de viaje, y no había asiento, fue lo único que encontré para viajar. Y yo iba parado, y parado, pues yo iba fastidiado y ya me quería sentar y no había dónde y comencé a cansarme. Entonces me acordé y dije, voy a poner en práctica. Así que me puse en posición de firmes, me agarré fuerte y comencé a elaborar con mi pensamiento. Comencé a recordar cosas bonitas, cosas placenteras. Fui a lugares y cuando me di cuenta ya casi iba llegando al lugar y yo me sentía bien. O sea, es tremendo el cerebro cuando lo sabes usar. El problema con el cerebro es que no tiene límites. O sea, la imaginación se desborda, se va, a menos que tú le digas, no, hasta aquí y la controles. Y cuando estudias la Biblia te da esos controles. El Espíritu Santo te pone límites. Mira, no puedes estar pensando en esto. Por eso el apóstol Pablo nos invita en el libro de Efesios a que cuando si vamos a pensar algo, debemos hacerlo de manera controlada. Dice él, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza, en esto pensad, dice el apóstol Pablo. O sea, pero eso es por la Biblia. Cuando estudiamos la Biblia, nuestro pensamiento está controlado. Pero cuando cuando estamos desconectados de la palabra de Dios, el pensamiento se descontrola también. Y eso es peligroso porque nos puede llevar por caminos equivocados. Entonces, ese era el problema del pueblo. Primero se despegó de Dios, de su palabra. Dice, no quiere escuchar mis palabras. Y luego dice, y anda en las imaginaciones de su mente o de su corazón. O sea, ya la mente de la gente ya no tenía límites. Pasó prácticamente lo mismo que con los antediluvianos. Recordemos el testimonio del libro de Génesis que dice que el pensamiento de los antediluvianos ya no tenía límites. Su pensamiento era de continuo solamente al mal. Y cuando ya nuestro pensamiento no es controlado por el Espíritu Santo, al estar estudiando la Biblia, entonces nuestro pensamiento va a ser de continuo solamente al mal. Eso pasó con el pueblo. Y eso pasa también con nosotros. Por eso debemos cuidar lo que pensamos. Por eso el Señor Jesucristo, sabiendo todo esto, sabiendo lo que pasa en el pensamiento y queriéndonos ayudar para evitar la infidelidad, nos dio una recomendación sumamente importante que te quiero dar en esta ocasión. Se encuentra en el libro de Mateo, me parece. Mateo capítulo 5 y versículo 28. Mateo 5, 28. Vamos a ver qué dice. Dice la palabra de Dios. Bueno, desde el 27, fíjate, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Estamos hablando de infidelidad y aquí Jesús está puntualizando el asunto. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, fíjate nada más, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Te das cuenta lo que está haciendo el Señor Jesucristo aquí? Nos conoce. Sabe que, como dijo el libro de Job, tal es su pensamiento, su corazón, tal es Él. Jesús sabe que lo que pensamos y pensamos y pensamos, tarde o temprano lo hacemos. Hay una ley que dice que la repetición continua de un mismo pensamiento inevitablemente te lleva a la acción. Entonces, ese es el camino del adulterio. Mira, primero dejas de estudiar la Biblia y entonces tus pensamientos comienzan a traicionarte. Cuando ya te desconectaste de Dios a través del estudio de la Biblia, entonces el enemigo aprovecha y te presenta a una mujer atractiva o un hombre atractivo para ella. Y entonces inmediatamente el pensamiento comienza a hacer lo que dice aquí la palabra de Dios. Comienzas a codiciar, pero solamente es en el pensamiento. Entonces, eso es una tentación, pero no es pecado, porque no lo has llevado a efecto. Pero está la tentación allí. Si estudias la Biblia y tienes esa tentación, repito, hay límites. ¿Recuerdas lo que Jesús dice?
recuerdas lo que dice el mandamiento, no cometerás adulterio, y entonces inmediatamente espantas esos pájaros de tu cabeza y no dejas que hagan nidos. Sí estás sintiendo cierta atracción por esa persona, pero inmediatamente tú cortas con todo eso. ¿Por qué? Porque tienes la palabra de Dios en tu corazón, porque el Espíritu se está controlando y porque tú estás decidiendo hacer lo que dice Jesús aquí, cortar con eso. Porque Él dice, versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. O sea, corta ese pensamiento, corta ese pensamiento. Pero cuando no estamos en sintonía con la palabra de Dios, no podemos cortar el pensamiento. Al contrario, disfrutamos pensar en esa persona. Primero, dices, me gusta ver a esa persona, me gusta verla. Después, te acercas y platicas y, ay, ahora me gusta platicar con esa persona. Después ya le toca su mano, su hombro, ay, me gusta tocar a esa persona. Y ahí vas, ahí vas. Quizás no estás pensando en cometer adulterio, pero ya vas camino para allá. ¿Por qué? Número uno, porque ya te desconectaste de la palabra de Dios. Y número dos, porque no estás cortando tus pensamientos, le estás dando rienda, porque no tienes límites ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar lo que dice aquí la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 13, dice el versículo 10. Este pueblo malo entonces que no quiere escuchar mis palabras, primero, que anda en las imaginaciones de su corazón, segundo, y que va en pos de dioses ajenos para servirlos y para postrarse ante ellos. O sea, finalmente llega la infidelidad, finalmente llega el adulterio. ¿Cuáles son los pasos? Número uno, despegarnos de la palabra de Dios, desligarnos de Dios. Número dos, dejar que la imaginación se vaya. Ahí comienza todo. Aquí comienzas a hacerte la idea. Qué bonito sería estar con esa persona. Qué bonito sería tener intimidad con esa persona. Qué bonito. Y ahí está en tu mente. Y en tu mente nada más lo disfruto porque lo estoy pensando, pero realmente no lo voy a hacer. Mira, tú puedes decir que no lo vas a hacer, pero si le sigues dando rienda a tu mente y sigues pensando y sigues pensando y sigues pensando, ¿qué va a pasar? Aquí dice, vas a cometer el adulterio. Vas a cometerlo. Dice que va en pos de dioses ajenos para servirlos y para postrarse ante ellos. Y tú vas a ir en pos de esa mujer o de ese hombre ajeno, que no es tu esposo y no es tu esposa, para entonces cometer el adulterio. Así que esto le pasó a el pueblo de Dios, así fue como cometió adulterio espiritual y es exactamente el mismo camino que podemos correr nosotros. Entonces, ¿qué hacer? Pastor Tiburcio, yo no quiero cometer adulterio. ¿Qué debo hacer? Sencillo. Número uno, no dejes de estudiar la palabra de Dios. No cortes tu comunión con el Señor. Él es tu fuerza. Él es tu fuerza. Para cualquier tentación que se te presente, si tú estás en comunión con Dios, tendrás la fuerza espiritual para resistirla. Así que, número uno, no dejes de estudiar la palabra de Dios. Seas hombre, seas mujer, no dejes de estudiar la palabra de Dios. Número dos, ten cuidado con lo que piensas. Ten cuidado con lo que piensas. Nuestra mente es tremenda. Y como estamos contaminados por el pecado, tenemos naturaleza pecaminosa caída, es bien fácil que nuestra mente se desvíe. No permitas eso, no juegues con fuego. Si en tu mente se están fraguando pensamientos de mal, pensamientos de pecado, elimínalos, ponlos a los pies del Señor. Ora a Dios y dile, Señor, estoy teniendo estos pensamientos que no son buenos. Sí, los disfruto, sí me producen placer, sí siento, pero yo sé que no son buenos. Es como la droga. O sea, la droga produce placer, pero no es buena, te va a destruir. Lo mismo los pensamientos incorrectos. Producen placer, pero te van a destruir. Entonces tienes que cortar. Jesús lo dice claramente. Si tu ojo es ocasión de caer, sácalo, dice. No está hablando literalmente. Si tu mano es ocasión de caer, córtala. No está diciendo que te vas a quedar tuerto o manco. No, te está diciendo, corta con eso. Corta aquí en tu mente. No estés codiciando, no estés pensando en esa persona. Concéntrate en lo que tienes, en la persona que te ama y con la que te has comprometido. ¿Ok? Entonces, no sigue estudiando la palabra de Dios, estudia la Biblia, ten cuidado con tus pensamientos y finalmente no vas a ir en pos de otra persona. No vas a ir en pos de dioses ajenos tampoco. No vas a traicionar ni a Dios
ni a tu pareja, a tu esposa o a tu esposo. ¿Cómo termina el texto bíblico? Dice el versículo 11, porque como el cinto se ajusta a la cintura del hombre, así hice que se ajustara a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová. ¿Cómo se ajusta el cinto a la cintura del hombre? Se aprieta, bien apretado, bien ajustado. Eso le da seguridad, es como el cinturón. Así dice el Señor, hice que se ajustara a mí la casa de Judá y Jerusalén. Así quiere tenerte a ti el Señor también. Te quiere tener muy cerca de ti, muy apretado, porque ahí estás seguro. Pero dice el versículo, para que fueran mi pueblo y para renombre, para alabanza y para honra, porque Dios quiere todo lo mejor para ti y para tu matrimonio. Quiere que te vaya bien, quiere que estés bien y por eso te dice, la única forma de que estés bien es que estés bien juntito a mí, bien apretado, como el cinto se ajusta a la cintura del hombre. Pero lamentablemente el pasaje bíblico termina con una frase terrible. Dice, pero no escucharon. ¿Qué significa? No escucharon, no hicieron caso. Entendieron, pero no les gustó la idea. Y no escucharon. Dice. Mi pregunta en esta hora será para ti. ¿Estás escuchando? ¿O estás pensando, será que es así como dice el pastor? No, no lo digo yo, es la palabra de Dios la que lo dice. Analízalo, piénsalo. Y quizás si lo pones en práctica, te vas a evitar muchos sinsabores, muchas cosas desagradables. Recuerda que el camino que Dios nos traza, aunque a veces no es fácil, aunque a veces requiere sacrificios y aunque a veces duele, no produce placer. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y tomar la cruz de Cristo a veces no es placentero, pero es lo mejor. Por eso yo te animo en esta ocasión. Lee nuevamente el pasaje de Jeremías. Recuerda, la señal del cinto podrido. Este pasaje va a agarrar un significado especial para ti y para tu familia. Sigue los pasos que aquí dice que debemos seguir o que nos orienta para evitar la traición, para evitar la infidelidad, para evitar el adulterio. Y créeme, te irá bien y terminarás bien la trayectoria de tu matrimonio aquí en esta tierra. Que Dios te bendiga y te ayude para que puedas lograrlo con la bendición de Dios. Quiero agradecerte mucho por haberme acompañado en esta ocasión, en la meditación de este tema tan importante. Y quiero enviarte todos los saludos de mi corazón para que estés bien, para que Dios te bendiga y te guarde, para que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vamos a tener una oración para terminar y entonces nos despedimos hasta la próxima. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra en esta ocasión y queremos rogar que tu bendición nos cubra, Señor, especialmente los matrimonios, aquellos que son fuertes, pero también aquellos que están batallando. Que, Señor, tu fuerza pueda ayudarles para resistir cualquier tentación, cualquier mal, y puedan seguir adelante confiando el uno en el otro, pero sobre todo confiando en ti. Bendice a todos los amigos y hermanos que estuvieron pendientes de esta transmisión, a cada uno en su diferente necesidad. Cúbreles con tu gracia, bendito Dios, y permite que pronto podamos encontrarnos nuevamente para seguir aprendiendo en este programa especial que se ha preparado, Señor, para gloria tuya y también para bendición de todos los que nos escuchan y ven. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.